seminario, que son básicamente anticonvulsivantes. Recuerden que para que una persona tenga epilepsia debe tener una frecuencia de crisis convulsivas en el tiempo en ausencia de daño orgánico. ¿Qué tal si yo le hago una tomografía acá en el gimnasio que está convulsionando hace un tiempo y tiene un tumor? Eso no es epilepsia, es un tumor. La convulsión es una manifestación de esa enfermedad. Pero si le hago una tomografía que está completamente sana, pero convulsiona, eso es, porque es una alteración de la función cortical, que no es anatómica. ¿Ok? Entonces, alguien convulsiona, como ella, por ejemplo, empieza a tener signos clínicos de una patología nerviosa, no es epilepsia, es una cosa. ¿Ok? ¿Cómo medimos esto? Con un electroencefalograma, que ya conocen ampliamente porque se lo tienen. ¿Cuántas horas tenemos en el electro? ¿Nosotros no? La onda teta. Esas 4 ondas están en el electroencefalograma. Acá están, miren, acá están. Una es despertar, otra es de conocimiento, otra es de sueño. Esto sucede cuando hay una convulsión parcial o focal. Una parte del electroencefalograma se puede modificar y cuando es generalizada ocupa ambos lóbulos cerebrales. ¿A cuál le tiene más miedo de las dos? ¿Qué dice yo? Yo puedo convulsionar por 50.000 razones generalizadas. Hipoxia, hiponatremia, hiperventilación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tengo una focal, quiere decir que aquí tengo algo que está mal, que puede que sea estructural, puede que tenga ahí una malformación arteriovenosa. Entonces yo le tengo más miedo a esto, por el peligro, que a esto que puede presentarse. La fiebre en los niños convulsiona, tiene un tumor mentira, tiene una alteración generalizada de la corteza. Ahí tienen ustedes el electro normal, ¿okay? El electro que tiene aquí una convulsión tónico-clónica tipo gran mal, una ausencia, onda pico, pequeño mal, y una convulsión parcial que, como pueden ustedes ver, modifica básicamente algunas zonas de este trazado. Entonces, si partimos de eso, ya podemos decir que dependemos del lugar donde es la descarga convulsiva para que se dé la manifestación clínica, ¿de acuerdo? A ver, la parte motora está en el lóbulo frontal, la sensitiva está en el lóbulo de juicio, en el lóbulo frontal, la memoria en el lóbulo temporal y la coordinación en la base del cerebro con el sistema cerebral. Entonces, dependiendo del lugar, tenemos ahí cómo se presenta la descarga autonómica o la descarga que tenemos que bloquear. Entonces, ahí están los neurotransmisores con todo lo que hacen en el cerebro. Mi función es potenciar el que inhibe, bloquear el que está excitando o bloquear los iones que están ahí movidos, que es el sodio y el calcio. Entonces, ahí están los neurotransmisores. Céntrense GABA y glicina como inhibidores, ¿de acuerdo? Son dos. Y el glutamato que está por acá como el más potente excitador. En esos tres están todos los mecanismos de acción. Esta crisis, lo comenté también en el seminario, si alguien tiene alguna crisis que hacemos, lo colocamos en posición de seguridad, lo echamos en el suelo, que no se golpee, que no se muerda, y esperamos 2 minutos o 3 para que le pase la convulsión. No le colocamos encima, salvo que esta se repita, en el caso hay que llevarlo al hospital, ¿de acuerdo? Se puede producir desastres. Miren que la tónico-clónica puede que abarque los 2 lóbulos cerebrales, mientras la parcial o focal tenga solo una sola comprometida. Esto es muy importante para que, ahí voy a ver, doctor, ¿hay demasiada excitación o hay poca inhibición? Esas dos vertientes en esta balanza permiten elegir el fármaco y nos vamos por acá. Convulsiones parciales, ¿qué fármacos usamos? Atentos
tipos de convulsión están ahí, ¿de acuerdo? Generalizadas y de ausencia, está por acá, y acá están las parciales. Para las parciales, empezar con estos fármacos de acá, están colocados en la diapositiva, y para las generalizadas, empezar con fármacos de aquí abajo, ¿ven? Y la de ausencia, esto succinida, ¿sí? ¿Qué más usamos en ausencia? Dimetadiona y ácido valproico. Entonces, ahí centramos todo. O ayudamos al GABA a que inhiba todo, o bloqueamos canales de sodio, o bloqueamos canales de calcio, eso por un lado, o hacemos todas las cosas a la vez. O también inhibimos la liberación de glutamato, o bloqueamos glutamato receptores. Son mecanismos diferenciados. Puede que haya fármacos que tengan más de un mecanismo. A más antiguo, un solo mecanismo. A más nuevo, más de un mecanismo. ¿De acuerdo? Y ahí está el resumen de los mecanismos de acción, que es la pregunta de examen. ¿Cómo potencio la inhibición GABAérgica? Aumento la apertura de canales de cloro, inhibo la GABA transaminasa, que básicamente degrada lo que es el GABA. ¿Quién hace eso? La ligabatrina. Inhibe la recaptación de GABA, de modo que permanece más tiempo en la hendidura. Ahí tenemos la tiagamina. Luego tenemos la gabapentina, que tiene varios mecanismos de acción. Bloqueantes de sodio, que es lo que vimos en la práctica. Bloqueantes de canales de calcio, que básicamente se emplean en lo que es crisis de ausencia, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tienen ustedes la primera parte en cuanto al objetivo de la clase. Y recuerden que según los fármacos, miren los antiguos, tenemos con los nuevos más mecanismos de acción. De manera que eso permite que sobre todo la inhibición de canales de sodio no sea tan potente y haya menos efectos colaterales. Ahí tienen la actividad de todos los fármacos anticonvulsivantes resumida, donde actúan bloqueando el transportador de GABA, aumentando la liberación de GABA, bloqueando la enzima que libera el GABA, bloqueando canales de SO, etc. Todo esto de acá, terminal GABA, terminal glutámico, nos contribuye al control de lo que es la inhibición GABAérgica. Fármacos antiguos tienen este problema, tienen carbamazepina, fenobarbital, fenitoína y valproato. Se ligan demasiadas proteínas y todos tienen eliminación. ¿Por dónde? Hepática. Causas de interacciones, todos causan interacciones, son inhibidores metabólicos, inclusive son inhibidores metabólicos la mayoría de ellos. Por eso se divide en agua, tienen una unión excesiva a proteínas, un excesivo metabolismo oxidativo, de modo que da interacciones, múltiples interacciones droga a droga, lo cual nos diferencia de la segunda generación. En la segunda generación tenemos fármacos como la gabapentina, la morfina, levotiroacetato, diagamito y demás. Estos se unen menos a proteínas, de manera que tienen un volumen de distribución más amplio. Algunos van por vía renal, no por vía hepática, gabapentina, levotiroacetato y la dipiramato. Y no tienen la mayoría de interacciones, tienen muy poca probabilidad de que tienen una interacción, un tipo de inducción o inhibición metabólica. Ahí tenemos psilocibina, oscarbazepina, la ropivatina, todos ellos se ligan a la proteína mucho menos, tienen eliminación algunos renal y tienen una vida media prolongada. Muy pocas efectos colaterales. Entonces, de ahí saque sus diferencias entre los fármacos activos y los fármacos de segunda generación. También esto estaba en el seminario, ¿se acuerdan? ¿Por qué dijeron que pusieron al paciente que niveles de proteína eran infectados? ¿En cuánto tenían que estar? Tenían que estar acá. Y el paciente estaba en cero. O sea, no había adherencia al tratamiento farmacológico. Esta es una indicación válida para que se usen estos fármacos. Y al paciente le damos otra vez fenitoína, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Cuando estaba casi el último del seminario. Finalmente el paciente no tomó fenitoína, no estaba tomándola, pero insistimos, deben usar los fármacos en ese
sodio, lo cual le da muchos efectos colaterales. Es un inductor metabólico también potente, que también afecta a otros fármacos, de modo que la fenitoína origina al nivel de la conexión motora, autismo, anemia, náuseas, vómitos, hiperplasia gingival horrible, ya tiene que ver un paciente, alteraciones mentales, inclusive es teratogénica, ¿de acuerdo? Acá ustedes vieron este fármaco en otra versión llamada fosfenitoína, que se emplea por vía endovenosa, y también la dice en el caso de un paciente. La carbamazepina tiene otros mecanismos de acción, no solo bloquea canales de sodio, básicamente bloquea canales que descargan a alta frecuencia. Por tanto, sus efectos colaterales son mucho menores, ¿de acuerdo? Se emplea también en hipertensión generalizada, crisis parciales complejas, epilepsia psicomotora, pero no se emplea en ausencias. Se emplea también como analgésico y antifamíaco. Analgésico para dolor neuropático. Es un potente inhibidor enzimático, por lo que no se podría asociar con otro medicamento. Tiene menos reacciones adversas que la fenitoína, por supuesto, básicamente digestivas y lo que es el sistema visual. Como esta tiene muchos efectos colaterales, se creó otro fármaco, se llama la oxcarbazepina, que es un profármaco de la carbamazepina, y ya tiene un mecanismo de acción adicional, bloquea sodio y potasio, ¿de acuerdo? Y al bloquear sodio y potasio, le agrega un mecanismo que podría originar cierta disminución de los efectos colaterales. Las mismas indicaciones de la carbamazepina, menos efectos colaterales y sobre todo una mayor vida media que permite 2 tomas diarias. El ácido valproico tiene, miren, más mecanismos de acción, actúa como bloqueante de canales de sodio, pero también aumenta el GABA y reduce su degradación. 2 mecanismos mixtos, ¿de acuerdo? Indicado en tópicos crónicos igual que el anterior, sobre todo escasas reacciones adversas medicamentos, muy pocas realmente. Es hepatotóxico y es teratogénico. ¿Quién tiene negro teratogénico? Doctora Olga. ¿Otro que era teratogénico? La fenitoína, ¿cierto? ¿Qué más tenemos aquí? Ahí tenemos las benzodiazepinas, que básicamente actúan en el GABA. Ahí tenemos las 3 útiles en lo que es convulsiones. Se usa en el estado epiléptico, como han comentado. Puede que su eficacia a largo plazo, si lo usamos para el control como diazepam, se baje por tolerancia, ¿de acuerdo? Tiene un efecto sedante muy interesante y puede que se incremente con el tiempo. Origina somnolencia, desarticulación de los movimientos coordinados, disarta y ataxia, y a veces altas hasta mioclonía. La etosubstimida es un fármaco bloqueante de canales de calcio tipo T en el sistema talámico, sobre todo en el sistema caudado tálamo cortical. Ahí es que los niños tienen la mayor parte de la descarga de la ausencia. Es especialmente indicado en crisis de ausencias y finalmente es mucho más eficaz y con menos efectos deleterios que las dimetadionas que se daban. La gabapentina, como ven la figura al lado, tiene varios efectos. Ayuda al GABA, reduce glutamato, aumenta el tono de serotonina, inhibe canales de sodio, etc. Es un fármaco con muchos mecanismos de acción, vida media corta, escasos efectos colaterales, inclusive se emplea en otras patologías, temblor, dolor neuropático, trastorno bipolar, y tiene un derivado análogo más potente que se llama la pregabalina, que se emplea también con este tipo de medicinas. La lamotrigina hemos comentado que bloquea la liberación de excitadores y estabiliza la membrana neuronal por bloquear de canales de sodio, tiene una acción doble. Tiene de los anticonvulsivantes la mayor cantidad de efectos cutáneos, eczema maculopapuloso, obras cutáneas, y también tiene efectos neurológicos. Recuerden que el sodio actúa en todos los tejidos. Si yo bloqueo el sodio, en uno u otro
extremo puedo también bloquear otras funciones. La tiagabina inhibe la recaptación del GABA, produciendo un incremento de los niveles del GABA en la zona de los neurotransmisores sin que sean afectados. Va muy bien por vía oral, se indica crisis parciales complejas y secundarias generalizadas. Una vida media que puede ser de 6 a 12 horas, pero puede que sea influenciado por estos fármacos que se dan de manera conjunta. Pocos efectos colaterales negativos, no modifica los canales de manera muy importante. Y luego tenemos la vigabatrina, que inhibe aquella GABA transaminasa que degrada el GABA, por tanto permite que se concentre más en esas zonas de la sinapsis nerviosa, ¿de acuerdo? Es eficaz en crisis parciales, famosos infantiles, pero puede empeorar las arterias y la neurotransmisores. Pocos efectos colaterales. Aquí tenemos una alteración del medio óptico, básicamente con caída del campo visual. Y se dan cuenta también la de acá tenía efectos en la piel, que no se ven como otros. Tenemos también el felvamato. El felvamato es otro fármaco, antagoniza los receptores de ácido glutámico y básicamente se fija en el sitio de la glicina de NMDA. Indicado en zonas generalizadas, no como primera alternativa, sino como segunda alternativa, inclusive en el síndrome de Lennox-Gastaut. Topiramato, para ir terminando, inhibe canales de sodio, facilita el GABA, tiene más actividad, como se dan cuenta, alta. Esa es la acción glutaminítica cuando está en el sector, sobre todo con el ácido caínico. Se usa en crisis tónico-crónica generalizada, nunca alternativa 1, debe ser la alternativa 3 o 4, esta de acá. Es un medicamento de reserva. Escasos efectos colaterales, sobre todo neurológicos. Y ahí tienen las indicaciones que vienen siendo en el examen. Que el paciente tiene una que tiene una de pequeño mal de docencia que le damos. La indicación se viene en el examen. Puedo que no en detalle, pero se viene en la indicación. ¿Qué otro uso tiene los anticonvulsivantes? Dolor neuropático, trastornos musculares, alcoholismo. Aquí, ¿cuál sumarías? A ver, doctora, al lado del test, ¿cuál sumarías acá? Sumarías. ¿Qué fármaco más colocarías acá? Acuérdate para el examen, ¿no? Ubica cuáles sirven para cada crisis, sobre todo tónico-iónica, no quieres colocar esos dos. A ver. Aquí está qué tanto afectan el ciclo 4 de estas enzimas. Miren, qué tanto afectan los fármacos antiguos. Las enzimas bastante las afectan. Pueden originar inducción microsomal. Ahí tienen ustedes cómo inducen este tipo de cambios, sobre todo el fenobarbital, la fenitoína, cómo incrementan la inducción de este tipo de enzimas, y algunas que son selectivas básicamente del ciclo 4 en la parte inferior. Última diapositiva, efectos de largo plazo. A ver, ¿cuáles son teratogénicos? Fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, valproato y topiramato. Chao. Yo te voy a pedir la malformación. Te voy a pedir cuál sería el menos elegible en una gestante. ¿Está bien? Es un modo de hacer la pregunta al revés. ¿Sí? Número 2. ¿Cuál tiene más expresión? La expresión hormonal. ¿Cuál tiene más efectos a nivel periférico de los nervios? En inglés porque es de la guía americana que tenemos de compulsiones. Muy bien, chicos, terminamos. Aquí están sus clases. No los veo en 2 semanas o 3. La próxima semana viene la doctora García a hacer las clases de la quinta semana. Hasta esta semana viene el examen, ¿sí?